Buenas noches. En este lunes que dicen que es el día más triste de todo el año, una de esas fechas marcadas por los publicistas para aumentar las ventas o por los de marketing para hacer un día especial de lo que debería ser un día normal. En fin, un día que ha servido para reunir al gobierno de Canarias en un consejo en la isla de La Graciosa, isla en la que no hay ni cobertura de móviles y a la que hay que ir en los barcos turísticos, y allá que se fueron nuestros consejeros y consejeras, dispuestos todos a un día especial y a unas vivencias diferentes. La rueda de prensa posterior al consejo la han tenido que realizar y emitir por trozos y sin posibilidades de preguntas porque el streaming no existe aún en esa isla. Uno de los anuncios más importantes ha sido el acuerdo para modificar el himno de Canarias, que habla de 7 islas, para que se incluya a partir de ahora 8, como dice el Estatuto de Autonomía de Canarias, que no sirve para que nos den más perras, pero sí para hacer más gasto. Pero en esto del gasto hay más, ¿eh? El Parlamento de Canarias ha dicho que están listos para que una vez que termine el periodo de sesiones y se convoquen las elecciones, ellos acometerán las obras necesarias para ampliar el hemiciclo en 10 escaños más, que será lo que crezca la Cámara tras las elecciones del 26 de mayo. Qué rápido actúan para sus cosas y qué diligentes hacen las previsiones en lo que les afecta a ellos, ¿eh? Igualito que con el resto de las cosas que nos afectan, como las obras públicas o las inversiones en la sanidad canaria. Y es que mientras por el resto del archipiélago andamos preocupados con los picos de demora que se están produciendo en los servicios de urgencia de los hospitales canarios a cuenta de la cantidad de personas afectadas por el virus de la gripe y la escasez de recursos humanos que hay en esas dependencias, en todos los hospitales tenemos hoy incidencias y el que más y el que menos sufre de más de 3 horas de estancia en estos servicios sin ser atendido. La situación se agrava por la cantidad de personas mayores que están afectadas y que además se convierten en un factor de riesgo bastante importante. Por tanto, la preocupación no es solo cómo se les atiende, sino quiénes. Porque tanto los servicios médicos como los de enfermería están sobresaturados y no dan más avío, no hay camas para tanta gente, incluso los enfermos se acumulan en los pasillos y la desesperación se adueña de los que menos paciencia tienen. Pero si uno pregunta, nos dicen que la afluencia de pacientes a los servicios de urgencia hospitalarios de Canarias es excesiva desde hace semanas, aunque también hay que decir que por el momento, dicen ellos, esto no tiene relación directa con los picos de la gripe. Han tenido que ser los profesionales los que han alertado de este desbordamiento y de que la situación empeore esta semana con la llegada de la epidemia de la gripe, enfermedad que por el momento mantiene una tasa de incidencia muy por debajo del umbral epidémico. Las imágenes de boxes duplicados y camillas en los pasillos vuelven a ser noticia, en concreto debido a un problema estructural y de falta de camas, que añade que algunas medidas como el refuerzo de personal y la ampliación de ambas infraestructuras, sin lugar a dudas, ha sido beneficioso, pero es insuficiente porque se trata de un problema estructural y de falta de camas. Y mientras, comenzamos a ver cómo cada uno se posiciona de cara a las elecciones del próximo mes de mayo. El sábado estuvo aquí el presidente del gobierno, Pedro Sánchez. A casi la misma hora, los de Coalición Canaria proclamaban sus candidatos a los 31 municipios de Tenerife, el candidato a la presidencia del Cabildo y al gobierno de Canarias. Y los del PP se juntaban en una convención en Madrid en la que se jaleaba a todo el que llevara un pin del partido. Cada uno quiso dejar su mensaje en un tiempo en el que lo que se diga va a tener el mismo valor que una discusión de Gran Hermano y en el que los ciudadanos tendremos que aprender a diferenciar qué es propaganda y qué es publicidad. Incluso el sábado los de Coalición Canaria exhibían fotos de su cónclave en el que aparecían llenos y espléndidos, mientras que en el de Pedro Sánchez las clareas en el auditorio Alfredo Kraus podrían pintar un panorama de fracaso y de poca convocatoria. En fin, que ya empiezan las luchas por ver quién se impone y cómo se ridiculiza al contrario. Como ven, en Canarias las cosas van como cada uno quiere que vaya. Vamos a entrar en un tiempo en el que todo vale y en el que las promesas superarán las realidades. Es el tiempo electoral. ¿Seremos capaces de separar una cosa de la otra? Solo de ustedes dependen, que son los que al final terminan votando, ¿eh? Buenas noches. En un instante saludaré a Paco Pomares y a Jorge Betancourt. En un instante nada más, mientras se ponen los micros. Pero antes vamos a contar un par de cosas. Por cierto, hoy estará Juana María Reyes, la consejera de Asuntos Sociales del Cabildo Insular de Tenerife, con nosotros. Vamos a hablar del famoso edificio de Plasencia o de la familia de Antonio Plasencia, entre otras cosas, porque hoy, por ejemplo, los titulares están sabrosos con lo que tiene que ver con lo de los asuntos sociales, el empleo, la pobreza y demás. También es un tema que abordaremos aquí dentro de un ratito, tanto con Pomares como con Betancourt.
Bueno, noticia de esta tarde, el exalcalde de Santiago del Teide, Juan Damián Gorrín, ha sido condenado a 1 año y medio de prisión y 2 de inhabilitación por 2 delitos de homicidio imprudente y a 5 de inhabilitación por ser autor de otro de prevaricación. Todo ello a raíz de la muerte el 1 de noviembre del año 2009 de 2 personas en la playa de los Guíos, en Los Gigantes, aplastadas por los desprendimientos de tierra y piedra procedentes de la ladera del terreno. Como recordarán ustedes, porque este juicio lo hemos estado siguiendo y lo hemos venido contando aquí. La sentencia del juzgado de lo penal también condena a los técnicos José Javier RR y a Celso GG a 1 año y medio de prisión por cada uno de ellos por considerarlos autores de sendos delitos de homicidio imprudente y a otros 2 de inhabilitación. La compañía aseguradora Mafre, como responsable civil subsidiaria, deberá indemnizar a los familiares de las 2 fallecidas en un caso 88.000 euros y en otro caso 70.500. Además, se condena por falso testimonio al socorrista Eduardo Manuel P.A., quien durante la vista oral declaró que había carteles advirtiendo del peligro del derrumbe de esta playa. Es que apenas un mes antes habían producido otros desprendimientos, sin que, a juicio de la sala, los responsables municipales hubiesen tomado las medidas necesarias, entre ellas el cierre total de esta playa, de la playa de los Guíos. Por otro lado, queda absuelto el exjefe de Costas, Carlos González. En el fallo se toma en cuenta como atenuante el de dilaciones indebidas a causa del tiempo que se ha tardado en tramitar todo el procedimiento judicial. Otro tema, pero que este se va a empezar a ver mañana y mañana solamente a puerta abierta, el resto de las sesiones a puerta cerrada para los medios de comunicación, incluso para los plumillas que decimos aquí, incluso para los redactores. La audiencia de Santa Cruz de Tenerife comienza este martes el juicio contra el seleccionador nacional de pruebas combinadas de atletismo, Miguel Ángel Millán, este hombre, por 2 delitos de abusos sexuales presuntamente cometidos contra los menores a los que entrenaba. En la declaración de los primeros testigos de los 24 convocados para esta vista, mañana el juicio se prolongará en varias sesiones hasta el 1 de febrero y será en las últimas cuando está previsto declare el seleccionador, quien se encuentra en prisión preventiva desde enero de 2017. Mañana, abierto para los medios de comunicación, contaremos aquí las preliminares, qué es lo que ha pasado, qué es lo que se ha decidido, qué testigos se toman en consideración y qué no, y después ya poco más sabremos. Tan solo pues esperaremos el canutazo al final de cada sesión para que las partes nos cuenten cómo ha ido. Paco Pomares, Jorge Betancourt, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Buenas noches. Bueno, esta es una decisión de la Audiencia Provincial. Hombre, son delitos que afectan a menores y cuando afectan a menores se realizan siempre a puerta cerrada. Es una decisión que a mí me parece absolutamente razonable. No sé si todavía seguirán siendo menores los chicos, no sé si la tendencia o la tradición en estos casos es que independientemente de que hayan dejado de serlo se sigue manteniendo el mismo formato, pero que los juicios en los que intervienen menores y que tienen que ver con delitos de carácter sexual se realicen a puertas cerradas me parece absolutamente razonable. Sí, y a mí también, sí. Incluso, te diría exagerando, que si la justicia funcionase fuera del ámbito de la presión mediática, en casi todos los casos estaría bastante mejor. Lo que pasa es que está el derecho a contar lo que ocurre, bueno, ¿no? También. La audiencia pública, ¿no? Entonces ya Exacto, dependerá de las partes pedirlo, porque aquí había, digamos que había una parte que sí quería. No, pero en el caso de menores, pública y otra que en el no. caso de menores no hay discusión. Creo que la Fiscalía no quería audiencia pública, tampoco. Y es el presidente de la sala, según de la Audiencia Provincial, Astor Landete, quien decide que finalmente, bueno, pues no, pues se toma en consideración las partes. Por eso mañana sí que podrán entrar los medios de comunicación, pero a partir de ahí, ya cuando empiece el juicio puro y duro, nada de nada. Bueno, a mí me gustaría pasar por Gran Canaria. Me gustaría pasar por Gran Canaria, por unos terrenos que ha comprado el Cabildo y en el que se señala directamente a la familia de Román Rodríguez. Y ese es un terremoto, hay otro terremoto. Hoy se ha reunido el PEVOLCA. Primero cuento lo del PEVOLCA, lo del terremoto, lo de la falla del medio, lo del volcán del medio. Y después, ya que estamos entre las islas, nos quedamos en Gran Canaria. Por ejemplo, el famoso terremoto que algunos sintieron, de 4,4 en la escala Richter, según la medición realizada por la Red Sísmica Canaria, 4,2 grados según el Instituto Geográfico Nacional. Bueno, se dejó sentir a primera hora del viernes en buena parte de la isla, así como en algunos puntos de Gran Canaria. El temblor del viernes fue el más fuerte que se registrara desde 1989, cuando media población se echó a la calle y empezó a escuchar la radio qué demonios estaba pasando. Pues bien, hoy se reunió en Tenerife el Comité Científico del Plan Especial de Protección Civil, Atención de Emergencias por Riesgo Volcánico, el PEVOLCA como he dicho,
en un encuentro que estuvo presidido por la viceconsejera de Medio Ambiente, Blanca Pérez, cuyo departamento fue el que convocó esta cita. Según ha explicado hoy, la sismicidad entre Tenerife y Gran Canaria es recurrente en el tiempo y el que se produjo el viernes fue un episodio puntual, un episodio más. Los científicos dicen que, bueno, que la importancia es la que es, la científica, y que no corremos peligro, de momento. Por la primera vez tuvimos la oportunidad de medir un movimiento del suelo, digamos un tamaño del movimiento del suelo para un terremoto no tan pequeño y que nos permite de tener una referencia para decir cuál es la magnitud para la cual, digamos, el temblor puede empezar a ser peligroso. Tenemos valores de referencia y entonces podemos decir que hasta que la magnitud no logre un 5,5 es muy difícil que se vayan produciendo los daños. Entonces, el sistema entre Tenerife y Gran Canaria tiene una sismicidad recurrente en el tiempo que comenzó a ser destacable en el año 89 con el terremoto de magnitud 5,2 el 9 de mayo y desde entonces instrumentalmente se viene registrando una actividad que se repite en el tiempo. Sí es verdad que con magnitudes quizás más pequeñas. Fue un episodio puntual con varios más pequeñitos y que se suelen dar de manera uniforme a lo largo del año, suele haber. Este episodio no parece que vayan a ir continuando con esta magnitud, sino que fue de manera aislada en aquel momento, aunque pudiera ocurrir que se dieran situaciones similares, pero que no sin riesgo para las personas. Bueno, yo creo que lo han dicho. Esto tiene su origen en aquel famoso crujido de hace muchísimos años que despertó a media población de Santa Cruz de Tenerife. El alcalde accidental. El alcalde accidental en aquel momento se quedó durmiendo, es cierto, ¿no? No recuerdo quién era. Luis Suárez Estrella. Luis Suárez Estrella. Estaba alcalde accidental y no se enteró del terremoto. Lo llamaron por la mañana de la radio y le preguntaron por el terremoto y decía, ¿qué terremoto? Hombre, hay que... Tampoco iría al teléfono, digo yo. Hay que tener en cuenta que no todo el mundo se despertó, hubo mucha gente que se despertó. Bueno, mucha gente no se enteró. Lo razonable es que al alcalde lo hubieran despertado, no que él se tuviera que... Era otra época, ¿no? Sí, era otra época. Pero hubo mucha gente que no se... De todas maneras, las explicaciones de Lucas de Aria, ¿no? Sí. Por lo visto, no es un episodio volcánico, es tectónico, ¿eh? Sí, es un movimiento de placas, no tiene nada que ver con el volcán del medio. Sí, está claro que siempre hemos tenido un problema tectónico entre Gran Canaria y Tenerife. Hay una falla entre Gran Canaria y Tenerife, efectivamente. Sí, es ironía, ¿eh? Es ironía que con lo bien que se llevan las provincias, al final tengamos una falla en medio. Bueno, igual venía por eso. Es culpa del gobierno de Madrid, tanto poner una raya en medio. Pues claro, al el final. Mapa de... Al final, es verdad. Ya se ha acabado convirtiendo en una placa en un corte tectónico. Es verdad que hay un volcán que está naciendo poco a poco. Eso es verdad, pero esto tiene que ver más con una placa. Son movimientos de placa, en teoría, ¿no? Bien. Bueno, ¿qué pasa ahora? Que antes no teníamos un PEVOLCA, antes no teníamos expertos que se reunieran y analizaran en una mesa lo que está pasando. O no como ahora. De todas maneras, a mí me da la sensación, querido amigo, que en este tipo de acontecimientos los expertos, los científicos funcionan como los médicos forenses, ¿no? O como los economistas, que son capaces de analizar cualquier cosa a condición de que haya pasado, ¿no? Yo creo que predecir qué pueda hacer la madre naturaleza sigue siendo bastante complicado. Bastante complicado. Yo confío en que no tengamos ningún susto mayor y que estos sean, en fin, pequeños asentamientos de la corteza, ¿no? Pero bueno, cualquier día nos pega un meneo y tan tranquilos, ¿no? Estamos en zona volcánica, por cierto, ¿no? Sí, hombre, claro, no. Y ya ha dicho más de una vez la gente de Involcán, Nemesio, Lucas de Aria, que claro, que cuando hay más riesgo porque la población se ha extendido más y la población vive al lado de los volcanes, antes no. Permítame una cuestión nada más porque me está esperando el coordinador de SOS desaparecido. Y después entramos ya en el otro terremoto, si te parece, Paco. El terremoto Rodríguez. SOS Desaparecidos lanzaba durante la mañana de hoy una alerta a través de la cuenta de Twitter, que es donde lo hace habitualmente, y también a través de su página web. Y lanzaba esta alerta para localizar a esta chica, Jennifer Judith González Méndez. Tiene 28 años. Pero atención, lo que nos ha llamado la atención es que hoy sale esta nota, pero desapareció el 20 de julio del año pasado, en La Laguna. Algunos pensábamos que era un error.
Ya tienen los datos en pantalla. Por esa razón, como todavía no salimos del asombro, Santiago Martín, coordinador de SOS Desaparecidos en Canarias. Santiago, buenas noches. Hola, buenas noches, ¿qué tal? A ver, cuéntanos, ¿por qué emiten ustedes esta fotografía hoy, este aviso hoy, cuando es del año pasado? La desaparición o la chica no se sabe nada de ella desde el año pasado, para ser concreto. Bien, vamos a ver, esto es simplemente el caso de una madre que se pone en contacto con la Asociación SOS Desaparecidos y que lógicamente pues una de nuestras funciones es ayudar y asesorar a todas aquellas personas que se ponen en contacto con nosotros. Esto fue en la tarde-noche de ayer, donde me exponía una situación que daba lugar a que desconocía el paradero de Jennifer y, lógicamente, pues el primer paso es presentar una denuncia. Esta madre no había presentado denuncia porque esta hija pues no tenía mucha comunicación con su madre y que a través de otros familiares y amigos pues vamos a decir que sabía en determinados momentos por dónde se movía su hija. En este caso, pasan los meses y esta madre pues desconoce dónde está el paradero de su hija y nos pedía ayuda. Ya. Esta chica vivía con alguien, tengo entendido, pero dejó de vivir con esa persona. La madre se puso en contacto con ese chico en un momento determinado, con esa persona con la que convivía. Esta chica vivía con su madre, en un momento dado toma la decisión de marcharse de casa, como quizás lo podemos hacer todos en algún momento, por el motivo que sea. Claro. Y se iba a vivir pues con otra persona, creo que en un momento dado con un chico. Ese chico tampoco en este momento sabe dónde está y el resto de amistades pues desconoce dónde está. Entonces, lógicamente para nosotros es una persona que está desaparecida y para lo cual nos ponemos a disposición de la familia desde anoche. Muy bien. Oye, pues cualquier cosa aquí estamos, ¿vale? Santiago. Gracias por siempre darle voz a los desaparecidos, porque sin ustedes es difícil localizar a una persona que está en paradero desconocido. Vale, muy bien. Gracias, gracias Santiago. Un abrazo. Venga, un abrazo. Coordinador de SOS Desaparecidos. Bueno, desaparece mucha gente, ¿eh? Muchísima gente. Y gracias a, por ejemplo, la página de Twitter de SOS Desaparecidos a nivel nacional o SOS Desaparecidos a nivel insular, nos vamos enterando de estas cosas que de momento pasaban casi desapercibidas la mayoría de veces, ¿no? Salvo en aquel programa de quién sabe dónde. Bueno, Paco, hay un montón de cosas. Titular hoy del día. Casi la mitad de los parados de larga duración solo tienen primaria. Bien. El presidente del Consejo Económico Social, digo, Paco, te miro a ti porque te tengo a la derecha, también a Jorge. El presidente del Consejo Económico Social de Canarias, Blas Trujillo, ha dicho hoy que los indicadores sociales en Canarias siguen siendo claramente insoportables. Da datos, los tenemos aquí. Y después hay una cosa que me llama la atención, sobre todo porque Jorge maneja muy bien las matemáticas y el tema de turismo. Mañana empieza Fitur. Bueno, Fitur ya está en marcha para los profesionales. El hecho de que el presidente del Grupo Globalia, que es Juan José Hidalgo, ha dicho en el Foro de Innovación Atusa, que se celebra en Fitur, que se va a estabilizar el turismo, que no se va a ver resentido los destinos como Canarias, Levante, Cataluña y Baleares. También ha dicho una cosa interesante, que para él van a desaparecer ya definitivamente las agencias de viajes. Y después tenemos... pero todavía quedan. Sí, y después tenemos Consejo de Gobierno en la Isla de la Graciosa, donde se va a cambiar la letra del himno para incluir 8 islas. Entre eso, me gustaría que ustedes analizaran lo último que tenemos aquí de Román Rodríguez. Y lo último que tenemos de Román Rodríguez es que el líder de Nueva Canaria dice que nadie podrá demostrar su intervención en la compra de la finca de Amurga y niega un pelotazo. Recordemos que el Cabildo compra una finca y al final se descubre que esa finca es propiedad de la familia de Román Rodríguez. Es que yo creo... es que su intervención no es fundamental para que se produzca un pelotazo. Lo que es fundamental es la intervención del presidente del Cabildo. Claro, es que yo creo que Román Rodríguez probablemente, en fin, no sé si conocería o no el tema, pero no tiene por qué haber intervenido, ni le afecta para nada en cuanto a, en fin, a él como persona. Esto es un tema tan sencillo como la doble vara de medir que hay en algunos partidos políticos. A mí me parece inexplicable. Es decir, hay un caso en Tenerife que es la compra, hoy vas a tocarlo, me parece, la compra del edificio de la familia de Plasencia para un centro de mayores. Y un expediente que pasa por los informes técnicos, que se aprueba en los órganos que corresponden en el Cabildo, y en un momento determinado el Partido Socialista descubre ese expediente que no había conocido, al parecer. O que no había leído, ¿no? O que no había entrado en él, en fin, lo que sea, ¿no? Y pone una objeción moral. En principio, pero luego hablan del precio, que ya es otra cosa,
Pero en principio lo que hacen es un reproche moral diciendo que no se le puede comprar un inmueble, aunque sea para un buen fin, que es para uso de los mayores dependientes, a un empresario que ha sido imputado, ¿no? Y condenado en 2 sentencias judiciales. Estamos en esto Cabildo de Tenerife. Y el Cabildo de Gran Canaria, el presidente del Cabildo, le compra, o sea, esa institución compra unos terrenos del líder de su partido político. Es decir, es como si Carlos Alonso comprara unos terrenos a la familia de Clavijo. O sea, en fin, lo habrían colgado del campanario del Cabildo, del reloj del Cabildo. Es decir, ¿cómo que no tiene nada que ver? Claro que tiene que ver. Es decir, compran los terrenos de su líder político, de la familia, perdón, del líder político. Pero a mí eso no me parece sorprendente. Lo que me parece sorprendente es que el vicepresidente del Cabildo, del PSOE, del mismo partido que aquí hace un reproche moral por una compra, en fin, que tiene objeciones morales, diga que no, que el expediente ha sido informado favorablemente por los técnicos y que cumple todos los requisitos. Oiga, y aquí también. Y han montado ustedes un Cristo, es decir, ¿cómo? Pero es que además, esto no es una cuestión de legalidad, es una cuestión de ética. ¿Sí? Además hay algunas cuestiones que pudieran rozar como mínimo lo sorprendente, lo extraño, ¿no? La primera es que efectivamente se ha producido, la primera compra que se produce de terrenos en la zona de Amurga, como ustedes saben, que es una zona montañosa del sur de Gran Canaria y que se producen para reforestación, dentro de lo que es la bolsa pública de propiedades montada por el Cabildo de Gran Canaria. De 96 solicitudes que hay, las primeras solicitudes que se compran son las de la familia de Román y otras personas a las que representa el cuñado de Román. Es decir, la primera compra es una compra de 4 millones, de la que 2 millones netos van a parar a la familia de Román y otros 2 millones van a parar a una serie de personas representadas por el cuñado de Román. Esa aprobación se produce el día 28 de diciembre, el Día de los Santos Inocentes. Pero lo curioso es que el informe que avala la operación está firmado el día 18 de enero, o 14 de enero, perdón, me parece. 14 de enero, ¿no? Son unos cuantos días después. Uno tiene la sensación de que no tiene demasiada lógica, que hay alguna cosa... Y luego los bueyes. Bien, pero es que hay más cosas. El precio que se pone por metro cuadrado es un 75% más alto del precio que los propios miembros de Medio Ambiente en el Cabildo habían estipulado para la zona, que eran medio euro por metro cuadrado, y al final lo ponen en 0,80 y algo, me parece que es, ¿no? Y al parecer, según declaran, lo hacen porque ese procedimiento es un procedimiento, el de subir el precio, que se aplica cuando la propiedad que se compra linda con otra propiedad de dominio público, tiene características especiales porque... pero es que los terrenos comprados no tienen ninguna característica especial. Son zonas baldías que están en las laderas de Amurga y que se compran, pues sencillamente pues han tenido que comprar. Frente a eso, yo creo que es razonable, sin entrar a decir que la compra es ilegal, porque eso en cualquier caso lo tendrán que decir los tribunales, es razonable decir que en la compra se producen algunas situaciones que hay que aclarar. Lo que no puede ocurrir es que el presidente del Cabildo de Gran Canaria se coja un rebote de muchísimo cuidado, empiece a acusar a todo el mundo de estar montando una operación mediática y política para perjudicarle. Oiga, no, si usted, como dice, no conocía que estos terrenos eran del señor Román Rodríguez, a pesar de haber convivido, de la mujer de Román Rodríguez y sus hermanos, discúlpame, a pesar de haber convivido durante algunos años en la mancomunidad del sureste de Gran Canaria con el cuñado de Román Rodríguez, interventor de la mancomunidad y el que finalmente materializa la operación, un hombre muy conocido en lo que es Nueva Canarias, pues algo raro está pasando, porque entonces que el presidente del Cabildo no se entera de nada. A mí me parece menos raro, fíjate, la operación de compra que las explicaciones que se han dado después. ¿Verdad? O sea, las explicaciones han terminado de oscurecerlo, ¿no? Completamente, ¿no? No, las explicaciones y el conocimiento de una información facilitada hoy por los medios de prensa ibérica de que efectivamente digamos que el informe de los funcionarios es posterior a la operación de compra, que eso es algo realmente chocante. Y aquí estamos en una cosa, es decir, o los informes de los técnicos se aceptan y son vinculantes y está todo bien, o no. Pero lo que no puedes es en un sitio sí y en otro no. O sea, aquí lo de la vara de medir es una cosa muy curiosa, ¿no? Depende de a quién afecte, ¿no?
Él ha hecho declaraciones, Román Rodríguez hoy a Onda Cero, y dice que en 2014 estuvieron a punto de vendérselo al Cabildo. Ahí estaba Bravo de Laguna, de presidente. Sí, estuvieron a punto de vendérselo, pero no se lo vendieron. Y yo nunca me enteré, dije. Dijo. ¿Tampoco se enteró? Lo dice aquí, y yo nunca me enteré. Vamos a ver. Textuales citadas. Quien ha iniciado el procedimiento de solicitud de información sobre este asunto ha sido el propio Bravo de Laguna, que en estos momentos, como ustedes saben, es consejero del Cabildo, en minoría, en la oposición, y es uno de los representantes de los 4 partidos de la oposición que han solicitado explicaciones. Ha solicitado explicaciones todo el mundo, menos el Partido Socialista, que apoya a Nueva Canarias en el Cabildo. Es un poco chocante que el Partido Socialista, en un tema en el que se supone que no ha participado, salga a defender la actuación, cuando menos confusa o que requiere de explicaciones, de algún tipo de explicaciones requerirá, de Antonio Morales. Pero Antonio Morales ya sabemos que funciona con un criterio muy agresivo, y cualquier crítica que se le hace, pues acusa a los medios de estar montándole campañas. Él funciona un poco como si fuera el Cid Campeador, ¿no? O sea, quiere ganar batalla hasta después de muerto. Y en este caso concreto, yo creo que ha tropezado con un problema grave. Es un problema grave. Este tema tendrá que aclararse, porque, insisto, yo no presupongo la ilegalidad de nada. Para eso tienen que producirse sentencias judiciales. Pero desde luego es confuso y merece la pena ser explicado. No es razonable que un presidente de un cabildo compre la propiedad de un familiar muy próximo de otro presidente de su partido político, y que esto no nos llame la atención. Imagínense que hubiera ocurrido al revés, como se ha comentado aquí. Imagínate que Carlos Alonso hubiera decidido comprarle por 2 millones de euros una finca a la mujer de Fernando Clavijo. ¿Qué estaría diciendo el Partido Socialista en Tenerife? Yo creo que es un poco chocante también el silencio del Partido Socialista de Gran Canaria, ¿no? Es raro, todo es rarísimo, y las explicaciones son incluso más raras que la propia operación. En cuanto a la otra operación, yo a lo mejor no... ¿A qué otra operación? ¿A la del edificio? A la operación del edificio que intentó comprar el Cabildo, el edificio que se le intentó comprar a Antonio Plasencia. Aquí hay dos asuntos claves. Uno de los asuntos claves es el precio. El precio. Si efectivamente el precio es superior a lo que la oposición considera que debería ser el precio, y tienen tasaciones que lo demuestran, este asunto se ha hecho bien en pararlo. Si no, realmente, si se compra a precio, no debería tener demasiada importancia que se le comprara al hijo de Antonio Plasencia o que se le comprara al Susuncorda. Es decir, estás comprando una propiedad. ¿Qué más da a quién se la compra? Lo importante es que las compres por su precio adecuado, o a partir de ahora, por el hecho de que este señor ha sido condenado en 2 ocasiones, ninguna de las propiedades que tiene la familia de este señor va a poder ser vendida, o comprada, o se va a poder operar sobre ella, o alquilada. Yo creo que hay que tener un poco de cabeza en esas cosas. Habrá que pedirle, cuando compre algo en una institución pública, los antecedentes penales del que vende, ¿no? No, vamos a ver, yo entiendo que es feo. Que éticamente hablando podría tener un... Choca, pero la clave del asunto, desde mi punto de vista, está en que realmente el Partido Socialista, que lo ha dicho, tiene que demostrar, yo creo que debe demostrar, que la valoración de la que ellos disponen es inferior a la valoración por la que se tasó el edificio para su compra. Y personalmente me alegro de que el presidente del Cabildo, don Carlos Alonso, decidiera interrumpir el procedimiento al haber detectado que hay oposición política, porque estas cosas es mejor hacerlas con cierto consenso. Lo que pasa es que aquí hay un problema, Paco. Yo no sé si en ese edificio, si al final llegan a un acuerdo y el precio se corresponde o donde sea, pero hombre, yo creo que el fin último, que era darle unas instalaciones adecuadas a los mayores dependientes que están en edificios del Cabildo que a lo mejor no reúnen todas las condiciones, considerando que estamos en periodo casi electoral y que la política está intoxicando mucho los temas, yo, en fin, no sé. Me da la sensación de que estamos haciendo un pan como unas tortas, y que yo digo lo mismo que tú. Si el precio está mal, desde luego está bien parada la operación, ¿eh? Pero si está bien, alguien debería hacérselo mirar, ¿eh? Bueno, ustedes han hablado del Cabildo. Voy al Cabildo y ahora sí les voy a pedir opinión sobre lo que ha dicho hoy el presidente del Consejo Económico y Social de Canarias, Blas Trujillo, que ha presentado el informe de 2017 a la presidenta del Parlamento. Y yo, leyendo lo que escriben los colegas, se me ponen los pelos de punta. Pero bueno, primero por esta parte. El Cabildo de Tenerife va a poner en marcha, el 1 de febrero, ya este mes, el bono Cabildo Emplea para desempleados que se encuentran en búsqueda activa de un puesto de trabajo con un coste de 30 euros al mes y un plazo máximo de 6 meses. Bueno, esta iniciativa, con un coste aproximado de 1 millón de euros, aunque se pueda ampliar,
pretende beneficiar a unas 10.000 personas para que viajen de manera ilimitada en guagua y tranvía. Y además les sirva para ir a entregar los currículum, por ejemplo. Además, para los usuarios del proyecto de inserción laboral Barrios por el Empleo, el bono será gratuito según los criterios que fijen las ONG. Como saben, el bono residente canario hoy fija en la isla de Tenerife un precio de 47 euros. Con el bono residente canario, para aquellos desempleados que estén en busca activa de empleo, ese precio bajará a 30 euros, ¿no? De forma que se colocan al mismo nivel que el bono joven y supone pues un apoyo importante a las personas que en desempleo están en búsqueda activa de empleo. También es una medida pensada sobre todo para aquellos mayores de 30 años que se encuentren en situación de desempleo, porque ya tenemos otra tarificación que puede ser la tarifa joven, que es para menores de 30, ¿no? Bueno, voy a dar algunos datos de lo que decía antes, del Consejo Económico y Social de Canarias, Blas Trujillo, el presidente, que ha entregado hoy el informe a la presidenta del Parlamento. Por ejemplo, entrega el informe, es el informe anual del año 2017, correspondiente a ese ejercicio. Dice que fue un buen año porque la economía creció un 4,1% y el riesgo de pobreza pasó a afectar al 35% de la población a bajar al 30%. Pero en ese año se registraron 30.000 nuevos afiliados a la Seguridad Social, pero en 2016 habían sido 40.000. En 2018 bajó a 26.000, lo que refleja, según él, la desaceleración de la economía. Lo entendemos, ¿no? Entendemos el dato 2017, 30.000, pero en 2018 a 26.000. Pese a la reducción del índice de población, el riesgo de pobreza en Canarias, hay 120.000 menores de 16 años en esta situación de pobreza y es la cuarta comunidad de España en esta clasificación. Estos son los datos. Hay más datos, ¿no? Pero para empezar por ahí. Sí, bueno, yo creo que hay algunas cosas en las que es conveniente fijarse. Las cifras, cuando hablamos de pobreza, quizá no son lo realmente determinante, porque cada situación de pobreza individual es absolutamente dramática, ¿no? Pero hay una cierta diferencia entre los datos que manejan algunos informes, como el muy conocido informe AROPE, que habla de un 40% de la población en riesgo de pobreza, y este, que para el año pasado, para el año 2017, cifraba el riesgo de pobreza en un 30%. Son 10 puntos, no es una broma. Yo creo que a veces tendemos a manejar los datos de pobreza como si fueran dardos, ¿no? Y lo cierto es que no es lo mismo estar en situación de pobreza que estar en riesgo de pobreza. Estar en riesgo de pobreza significa estar en el borde mismo, donde si las cosas se tuercen se puede ir mal. Es cierto que otro de los datos que plantea el Consejo es un dato optimista, ¿no? Que es el que hace referencia a que, coincidiendo con el crecimiento económico, con el desarrollo económico, se ha producido mayor empleo. En estos momentos que se está produciendo una cierta contención del crecimiento, el empleo se reduce, pero se sigue creando. Hemos pasado de crear 40.000 puestos de trabajo a crear 30 y ahora a crear 26 en el año 2018. En realidad, más me preocupa el año 2019, que con un crecimiento estimado del 2,2, rozando el 2, ya veremos cuánto empleo es capaz de crear, si es que es capaz de crearlo. Si no hay Brexit. Si no hay Brexit, efectivamente. Yo creo que estamos utilizando la palabra pobreza no solo como un dardo, sino con una enorme ligereza, ¿no? Vamos a ver, el 100% de los periodistas de Canarias están en riesgo de pobreza. El 100% en riesgo. Otra cosa es que estén en pobreza. Yeah. Es decir, nosotros tenemos en Canarias dos situaciones que coexisten y las dos son reales. Tenemos 200.000 parados y seguimos importando mano de obra. Nunca se ha creado tanto empleo como el que se está creando. Pero el paro no baja a la misma velocidad porque somos importadores netos de mano de obra. Tenemos 45.000 pensiones no contributivas que no llegan a los 400 euros. Tenemos un precariado laboral. Las ONG hablan de familias que tienen un sueldo de 800 euros y no llegan a fin de mes. Necesitan un bono social. Hoy he estado en las oficinas de Endesa y he visto una cola de gente sacando el bono social para la energía eléctrica. Es decir, esa es una realidad. Y también hay una realidad. Estamos matriculando más vehículos que nunca. La recaudación por el IGIC, que es el consumo, está subiendo más que nunca. Los centros comerciales no hay que más que pasarse, en las fechas clave, Navidades, Reyes, están a reventar. Y tenemos un 30% de economía sumergida que funciona muy florescentemente y que hay personas que viven de 400 euros de una ayuda y de 5 cáncamos y sacan un sueldo y no quieren saber nada de la vida. Y además tampoco les juzgo, porque si les ofrecen un trabajo de 900 a 1.000 euros,
tampoco es para echarse al monte, ¿no? No, sobre todo si eso les exige desplazarse. Desplazarse, ¿no? Aquí tenemos un problema, claro, tenemos un problema, pero también tenemos una sociedad que tiene sanidad universal, que tiene educación gratuita, que se preocupa de la asistencia social, que destina fondos a los más necesitados. O sea, tenemos un estado de bienestar que está funcionando en realidad, más o menos Jorge, bien, ¿eh? el verdadero problema es que a efectos económicos tenemos dos sociedades. Aquí se ha producido una quiebra muy importante entre la sociedad que es capaz de consumir, la sociedad que es capaz de llenar los centros comerciales, de matricular coches, y otra parte de la sociedad que no tiene esa posibilidad. Se dijo, cuando se produjo la crisis económica, que las salidas de la crisis económica siempre se producen sobre las espaldas de los más desfavorecidos, de los más pobres, y así ha ocurrido. Ha habido decenas, incluso centenares de miles de personas que en Canarias han sido expulsadas del bienestar y que sobreviven gracias al apoyo público. Y en toda España. En Canarias y en toda España. Porque el Estado no se ajustó el cinturón, porque las grandes empresas no saben lo que es ajustarse el cinturón, y todo cayó sobre las clases medias. De todas maneras, yo te voy a decir una cosa, es decir, estamos en un año muy peligroso, ¿eh? La incidencia de una mala salida de Gran Bretaña de la Unión Europea puede afectar el crecimiento. Tenemos una deuda país que nos está comiendo por las patas, debemos 1 billón de euros. Y que sigue creciendo. Y que sigue creciendo. Estos presupuestos que han presentado el gobierno, que son muy sociales y nadie lo discute, tienen una enorme vocación social, se basan en una recaudación de ingresos de 22.000 millones, un récord histórico, que vamos a ver si se cumple o no. Pero al final los platos rotos siempre los pagan los mismos, ¿no? Hay una cosa que dice Paco y es verdad y afecta a Canarias, y eso sí es endémico de Canarias y de Extremadura y tal vez de Andalucía. Hay una redistribución de la riqueza a través de los servicios públicos, ¿no? De la sanidad, de la educación, de las ayudas públicas. Pero las sociedades no funcionan con eso. Eso es un alivio. Como funciona la sociedad es lo que se llama con la predistribución de la riqueza, no con la redistribución, con la predistributiva, que es la que se produce por los sueldos y salarios. Canarias está a la cola, bueno, la penúltima por la cola, para ser exactos, en retribuciones en toda España. Es decir, la economía tiene que calentarse de alguna manera y las empresas tienen que funcionar de otra manera, sabiendo que el trabajador tiene que tener un sueldo digno, porque si no tiene sueldo no consume. Además, o sea, si tú cobras poco dinero, no eres un consumidor, y si no consumes, no hay demanda interna, y si no hay demanda interna, no vendes tus productos. Esto es un círculo, ¿no? Lo que pasa es que tenemos en Canarias 130.000 empresas, de las cuales hay 129.000 que tienen menos de 50 trabajadores, y claro, y de esas el 95% tienen menos de 5 trabajadores, y claro, así como vamos a ir a ningún sitio. Bueno, empieza Fitur. Y bueno, ya los deberes están hechos para Fitur, que es para atraer economía, ¿no? Para atraer turismo, para atraer inversores también. Y Tenerife ya se está preparando para otra especie de Fitur, que es Madrid Fusión. Dicen que jugamos en primera división en materia gastronómica. Esto lo ha dicho hoy el consejero de Agricultura del Cabildo, Jesús Morales, ahí lo ve, flanqueado por interesantes, importantísimos cocineros y cocineras. Ha añadido que el ascenso de este sector se ha producido por el trabajo continuado de todas las partes implicadas y por la calidad de los productos. Morales, que por cierto será entrevistado mañana en Políticamente Incorrecto por Pepe Moreno, habló de este modo en la rueda de prensa en la que se presentó, se habló de la presencia de la isla en el Congreso Madrid Fusión 2019. Se va a celebrar del 28 al 30 de enero. Creo que es un buen año para que Tenerife despliegue todos sus avances al final en el escaparate más importante que tiene la gastronomía de nuestro país, que es Madrid Fusión. En un porcentaje yo creo que interesante, ¿no? Un 5 y pico por ciento, si mal no recuerdo, Alberto, de los turistas eligen nuestro destino por la gastronomía. Y eso evidentemente es un dato muy importante para nosotros, y la idea es que sigamos ascendiendo. Estamos diseñando toda una estructura desde ese plan director de trabajo conjunto para posicionar aún más Tenerife en el ámbito gastronómico y, como bien ha dicho Pablo Pastor, pues basado en nuestros productos locales. El gofio, la batata, los vinos, el pulpo, el aceite de oliva, el vinagre macho, los mojos, va a ser protagonista de este encuentro de estos días. Bueno, si quieren comentar esta noticia, suelto otra y comentamos dos por una. El antiguo edificio de Maya, en Santa Cruz, será transformado en un hotel de 4 estrellas, ya que estamos hablando de turismo, que abrirá al público este mismo año bajo la marca AC Hoteles. El primero en Tenerife bajo esta marca es AC Hoteles Be Marriott.
El grupo de Capital Canario Acosta Matos S.A. invertirá 10 millones de euros en unos trabajos que ya han comenzado, como pueden ver ustedes. El nuevo establecimiento contará con 7 plantas, 2 de ellas subterráneas y 83 habitaciones, además de un hall comercial, una sala de fitness, restaurante y solarium. Asimismo, se prevé la creación de 55 puestos de trabajo en el corazón de Santa Cruz. Muy contento porque refuerza nuestra vocación de capital turística, nos amplía el número de camas hoteleras que tenemos muy pocas, y además lo hace con una cadena que es una cadena que está instalada en las principales capitales de España, ¿no? Y que a partir de este año ya tendrá un uso produciendo además 55 puestos de trabajo en la ciudad, ¿no? O sea que muy contento. Nosotros hace un año inauguramos un hotel bastante singular en Las Palmas, el Bex Hotel, que precisamente estaba en un antiguo banco, un edificio singular de Las Palmas, y lo hemos convertido en una referencia para la ciudad, y hemos querido hacer lo mismo en Santa Cruz. Hemos localizado este edificio de un significado en principio especial para la ciudad de Santa Cruz, y pretendemos abrirlo al público con nuevo uso hotelero para que la gente pueda visitarlo, pero siempre intentando rescatar la esencia original del edificio comercial que fue, ¿no? Faltan camas en Santa Cruz, dice el alcalde, y llegan más. El emblemático edificio de Maya. Sí, que está frente a otro hotel, o sea, lo van a hacer habrá dos hoteles a 10 metros, ¿no? El hotel que está enfrente es AC Hoteles también, ¿no? No, es NH. Bueno, pues entre siglas. Ya sabes, la competencia a 10 metros se llama, ¿no? Sí. No, pero eso no es malo ni que perjudique a los hoteles. Efectivamente, Santa Cruz, ya ves, vete a las Américas. Que Santa Cruz necesita más camas hoteleras de las que tiene, porque cada vez hay un turismo más urbano que quiere también venir a quedarse en Santa Cruz, y por otro lado hay mucha más circulación de la que había antes entre las islas. Es bueno que se abran hoteles. Por cierto, que nos lo han dicho, está previsto inaugurarlo entre octubre y noviembre de este año, es decir, que van con el acelerador puesto, ¿no? Un tiro, ¿no? Sí, ahora no estaría mal que además de tener hoteles y tener plazas hoteleras y tal, que nos viene muy bien, porque el turismo es el negocio que funciona, pudiéramos intentar hacer un par de cositas también en el frente de Ciudad con el mar, para poder disfrutar del mar. Amigo. ¿Verdad? La respuesta sería decir, estamos en ello desde hace 2 generaciones. Estamos en ello. Bueno, eso dice el actual presidente de la Autoridad Portuaria. Y ahora 2 cuestiones, no les quiero entretener más para que vayan ustedes a descansar. Este fin de semana ha sido agitadito, políticamente hablando, al menos en presentaciones. Más de 1.400 personas, entre militancia, afiliados, procedentes de todos los municipios de la isla, arroparon el sábado a los candidatos y a las candidatas que presentará Coalición Canaria PNC en Tenerife a las alcaldías de los distintos ayuntamientos, así como la presidencia del Cabildo y al Gobierno de Canarias. El acto se desarrolló en el recinto ferial de Santa Cruz, registró un lleno absoluto, lo ven, y estuvo presidido por el secretario general insular de la formación, Francisco Linares, quien aseguró que hoy, por el sábado, es una prueba de que cada vez somos más y estamos más fuertes. La que nos espera de aquel lado. Y Fernando Clavijo. Y organización que se habla. Lo que pasa es que de aquí a las elecciones esto va a ser el no parar, macho. Este fin de semana ha habido el Congreso Nacional del PP, el acto de alcaldes en Gran Canaria, al que vino el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, qué pena que no viniera el presidente del gobierno, y este también de Coalición Canaria, ¿no? Efectivamente, bueno, hablando... Todo el mundo sacando músculo. Hablando del Partido Popular, hemos extraído una parte de del discurso de Asier Antona. Le dejaban hablar a todos los representantes de las comunidades autónomas unos minutillos, más de 3, habló Antona, y hemos sacado esta parte. Y allí donde estamos, que somos la envidia de todo, allí donde estamos en esa situación logística, geoestratégica, tenemos que decir que también nos sentimos orgullosos de ser la frontera sur de Europa, de mirar al continente hermano africano y también América, porque somos la plataforma tricontinental de Europa, América y África. Por eso, nos lo decía el presidente Casado en la carta que nos mandaron,
quiero que sean protagonistas del futuro. Y Canarias también, y los canarios, queremos ser protagonistas de nuestro futuro. Y Canarias tiene que contribuir y quiere contribuir también al futuro de este país. Y acabo con una frase muy importante. Canarias necesita de más España, de más Europa, pero fundamentalmente necesita de más Partido Popular. Muchísimas gracias. Bueno, dijo más cosas, que iban a acabar con el nacionalismo, en fin, que era hora de que cambiara. Sí, la frase importante del final, como que tampoco es tan importante, ¿no? Es decir, es considerar que necesita más de ellos, ¿no? Sí. Supongo que cada partido considera... Pero se vino arriba, ¿eh? Se vino arriba. Sí, sí. Eso de la plataforma tricontinental yo hacía desde el año 80 y pico que no se lo oía a Jerónimo Saavedra. Sí. Pero 80 y poco. Más. 80 y poco, vamos, sí, ¿no? 80 y, yo recuerdo 80 y principio. Unas jornadas organizadas por el Partido Socialista sobre la Canarias como plataforma continental en el año 79, 80, una cosa por el estilo. Fue antes de que el PSOE ganara las elecciones, ¿no? Sí. Y en realidad recuerdo que asistí, había como unas 10 o 12 personas, entre ellas Juan Alberto Martín, hablando sobre el asunto, ¿no? Se acaba de producir la incorporación de los socialistas populares al Partido Socialista y era una de las cosas que trajeron en el bolsillo, ¿no? El programa. La verdad es que llevamos muchos años escuchándolo, pero va cambiando de protagonista, ¿no? Unas veces lo dicen uno, otras veces lo dicen otro. Tricontinental. Solo le faltó decir Casado, OTAN no. No. Eso lo ha dicho hoy. No, pero menos mal que no sacó lo del Africón. Por eso la digo. metedura de pata de Pablo Casado, ¿no? Hoy se ha dicho que no, se le ha preguntado, ha dicho no. No. Se le fue el baifo a... Bueno, es que el Africón no es un organismo de la OTAN. Bueno, vaya. A pesar, ¿no? Ya lo sabes. Bueno, pero OTAN, Estados Unidos, ya sabes, ¿no? Sí, es lo mismo. Lo mismo. O sea, es la no, pancarta. Es la pancarta OTAN. Además, es para cooperación internacional. En vez de bombas soltamos caramelos o alimentos en los... No, el Africón tiene algunos programas de cooperación, de carácter militar también, porque es un organismo del Pentágono y por lo tanto tiene actuaciones de carácter militar. Lo que pasa es que no han desarrollado actuaciones de carácter militar desde el Africón en África. Entre otras cosas porque cuando entró la administración, en la última administración norteamericana, la administración de Obama, redujeron el presupuesto del Africón de una manera muy considerable. Se tuvieron que concentrar en la parte del petróleo de arriba, del Oriente Medio, ¿no? Algo así. Bueno, la directora insular del Instituto de Atención Social y Sociosanitaria, Juana María Reyes, estará con nosotros, bueno, con todos nosotros, con todos los que estamos aquí agrupados, los de ahí, los de aquí, en un instante. Pero yo tengo que despedir a Paco y a Jorge, desearles feliz semana, a ver si nos vemos el próximo lunes. Así que... que usted le vaya bien. ¿Qué tal? Y yo me voy a quedar con esta historia que nos va a contar Vanessa Luz Ravelo, porque esta mañana, hablando de visitas y visitas, el consejero de Agricultura del Gobierno de Canarias estuvo en Madrid. ¿Estuvo la Graciosa Narváez? No, no sé, no he visto la foto. Seguro que no estuvo la Graciosa porque estuvo en Madrid. No sé. Bueno, de todas maneras que estás comentando lo de la Graciosa, me sorprende que el Gobierno de Canarias apruebe ahora la incorporación de la Graciosa al himno, cuando, por ejemplo, en el otro día, en el auditorio Alfredo Kraus, cuando cantaron el himno de Canarias, ya estaba incorporado. Y además en la campaña de Navidades, como todos recordamos, ya estaba incorporada a la publicidad del Gobierno de Canarias la isla de la Graciosa, en el himno, ¿no? Sí. Entonces, bueno, digamos que será formalmente esa incorporación, ¿no? Bueno, para que lo sepa, que el Consejo del Gobierno de Canarias se celebró hoy en la Graciosa y la legislación autonómica, que el himno de Canarias es la melodía correspondiente, se añadirá a esa estrofa en la que se hable de las... Yo para la Graciosa no tengo rima. Ya está añadida. Sí, ya está añadida. Claro, porque lo habrá hecho el autor en su momento. No, porque está añadida, está presentada y está cantada. Ah, bueno, pero no está en el BOE. No está en el BOE. Claro, esa es la cuestión. No está en el BOE. Ha sido añadida por Benito Cabrera. Hasta que no está en el BOE no existe. Pues eso es. Bueno, pues... Pero menos mal que la Graciosa no es San Borondón, que tiene una rima peor. O sea, sí, tiene mucho peor rima. Vanessa Luz Ravelo, el consejero de Agricultura del Gobierno de Canarias estuvo en Madrid con el resto de las comunidades autónomas, con el ministro Luis Planas. En el orden del día, el punto más importante fue la discusión del paquete de reforma de la PAC post-2020. Los datos los tiene Vanessa. El consejero de Agricultura del Gobierno de Canarias, Narváez Quintero, asistió esta mañana en Madrid a la reunión sectorial de Agricultura con todas las comunidades autónomas, donde defendió la posición de Canarias respecto a las reformas de la política agraria común post-2020. Sí, creo que es una de las reuniones más importantes que podemos tener en Madrid con el Ministerio y todas las comunidades autónomas,
porque como dice, se va a debatir la letra pequeña de esos reglamentos de la política agraria común y también del POSEI, que estamos incluidos. Y es evidente que estas son posiciones políticas. Por ejemplo, tenemos varios asuntos importantísimos que debatir hoy. Se va a debatir qué es para España agricultor genuino, es decir, cómo queda el agricultor y el ganadero en la futura PAC, qué condiciones tiene que tener para que pueda percibir las ayudas. Hay un debate muy importante que quieren subir lo que genera el agricultor del sector primario directamente. Ahora mismo está entre un 25 y un 30%, quieren subirlo incluso un 50%, o hay países que quieren subirlo mucho más. También se habla del mínimo de explotación de hectáreas que tiene que tener una explotación agrícola o de mínimo de cabezas que tiene que tener en una explotación ganadera. Es evidente que para nosotros eso es completamente muy difícil de aceptar, porque si hablamos de la media de hectáreas de una explotación agrícola en Europa es 11 hectáreas, si hablamos en Canarias es de menos de 1 hectárea, con lo cual es evidente que a nosotros nos surgirían muchísimos problemas. Y es evidente también que con el número de explotaciones en Canarias que son más pequeñas, hay muchos agricultores que tienen como segunda actividad otras actividades o como segunda actividad la agricultura y la ganadería. Y bueno, es un complemento a su renta y es fundamental. Asimismo, el consejero pudo trasladar al ministro su postura sobre la cofinanciación de Europa para el programa de desarrollo rural que se pretende reducir del 85% al 70% para Canarias. Nosotros estamos completamente en contra de eso. Vamos a exigir que para las regiones ultraperiféricas se mantenga la cofinanciación del 85%, porque es muy importante. Ya bajó casi al 50% en este periodo y si vuelve a bajar más, son partidas, por ejemplo, para relevo nacional de jóvenes, para la inclusión de la mujer en el sector primario, para modernizar e innovar en el sector primario y para el respeto al medio ambiente con las agroambientales, las medidas agroambientales. Con lo cual entendemos que si se rebaja el 70%, los Estados miembros no pondrán ese 30% restante para mantener la misma ficha presupuestaria. Bueno, mire, hemos invitado a Juana María Reyes, la directora insular del Instituto de Atención Social y Sociosanitaria. Hoy me trabo. Eso que vengo de un fin de semana, me trabo. No sé si es la gasolina que he tomado hoy, que es sin plomo, no lo sé. Bueno, el Cabildo de Tenerife va a abrir un proceso de oferta pública para comprar o alquilar el edificio que permita acoger a los usuarios del centro de Febles Campos. Saben ustedes, lo saben perfectamente, lo hablamos en la tertulia y esta noticia la contamos el jueves. Este es el famoso edificio que se le atribuye, ¿no?, que es de la familia Antonio Plasencia. De hecho, la empresa tiene un nombre, Carlacán. Bien. Y a la directora insular le queremos preguntar ¿por qué se fijaron en este edificio? ¿Qué posibilidades tenía este edificio? Además, me parece que va a tener que responder, no sé si ella, pero al menos el consejero del área o el responsable en el pleno a preguntas en principio de Podemos, supongo que del Partido Socialista y también del Partido Popular, de todos. ¿Responderá usted? Sí, responderé. Responderá usted. Juana María Reyes, buenas noches. Hola, buenas noches. Buenas noches. Bueno, ya el presidente del Cabildo, digamos que adelantó trabajo el jueves y dijo, vale, bien, vale, vamos a parar aquí, más o menos, lo interpreto de esta manera, vamos a parar aquí y vamos a empezar de nuevo. ¿Es así? ¿Se va a empezar de nuevo a buscar un edificio o a ver cuál es el mejor expediente o un concurso público? ¿Qué va a pasar? ¿Y esto qué supondría? Sí, vamos a ver. Nosotros llevamos buscando un edificio como 2 años y medio. El objetivo de ese edificio es poder reubicar a los pacientes que en este momento están en el Hospital Febles Campos. Sí. A lo largo de este tiempo, pues hemos valorado desde hoteles, residencias de alumnos, otras residencias de mayores, pero hay que tener en cuenta que se necesita un volumen importante dado que son 240, 270 pacientes. ¿Y alguna clínica cerrada en Santa Cruz? Y alguna clínica cerrada en Santa Cruz también se valoró, pero que no daba posibilidades, ya que el número máximo de pacientes que podían tener serían 70, 90 pacientes. O sea, era muy pequeña para lo que nosotros queríamos, ¿no? ¿Para cuántos me dijo? Perdón. Nosotros necesitamos entre 240 y 270. En este momento son 260 y algo, porque hemos tenido que quitar algunas camas, pero podríamos bajar y reorganizarnos, pero bueno, al menos entre 240 y 270 camas necesitaríamos. Hay que tener en cuenta que nosotros cuando decimos 270 camas no quiere decir que pongamos las camas unas al lado de la otra, sino necesitamos un promedio entre 60 y 75 metros cuadrados por cama. Yeah. ¿Por qué? Porque la cama no es solo la cama, hace falta
cocinas, la zona de lavandería, vestuarios para los trabajadores, áreas de común, comedores, o sea que hace falta una serie, áreas de recepción de familiares, o sea, ahí hace falta unas áreas de servicios generales, de laboratorio, farmacia, que hay que imputar luego a cada cama. Pero esas camas van en habitaciones. Claro, esas camas van... ¿Individuales? ¿Habitaciones individuales? ¿Individuales o dobles? O doble. Ahí tampoco, Vale. Si hay doble, pues se pueden usar, ¿no? Sí. En este año, a pesar de que ya el proyecto de la construcción del Febles Campo lleva casi un año en nuestra disposición, no hemos podido encontrar dónde ubicarlo y por lo tanto no hemos podido construir nuevo. En octubre tenemos conocimiento de que este edificio ofrece la posibilidad de venta. La primera pregunta que nos hicimos es, ¿sirve realmente el edificio para lo que queremos? ¿Cabrían todas esas camas ahí dentro? ¿Este edificio lo ofertan? ¿Se lo encuentran ustedes? ¿Está en el mercado? Sabemos que están vendiendo para hacer oficinas, ¿no? Entonces pedimos verlo, lo vamos a ver, se hace una primera valoración y se ve que sí, que efectivamente cabrían el número de pacientes que queremos, podrían caber ahí. Lo segundo que nos planteamos es si realmente el uso puede ser compatible, es decir, pueden caber, pero si el plan no permite que sea para sociosanitario, sino que tiene que ser solo oficina, pues claro, porque no nos sirve. Esa es una de las cosas que han salido a la palestra. Y ya aviso, ahí este WhatsApp está funcionando y ya llegan algunas preguntas y algunas consideraciones que leeré más tarde. Porque esa es una de las cuestiones que había. Es decir, oiga, el PGO de Santa Cruz está en el aire. Está en el aire. Si nos retrotraemos al PGO anterior, ahí no cabe ningún uso sociosanitario. Es lo que nos han contado. Nosotros hicimos la consulta a la gerencia de urbanismo. Y la gerencia de urbanismo nos dice que el uso es compatible. Ajá. ¿Qué puede pasar? Que evidentemente es compatible, pero hay que pedir, el promotor o el vendedor tiene que presentar una modificación de su proyecto, ¿no? Que esa es la otra parte. O sea, ellos tendrían que presentar una modificación del proyecto para que realmente lo puedan finalizar como sociosanitario en vez de finalizarlo como oficina. La otra pregunta que nos hicimos fue, oye, ¿hay algún tipo de carga sobre el edificio que no se pueda usar o que como administración pública nos podamos contratar? Eso se hicieron también las consultas, se pidieron los certificados correspondientes y no estaba afectado por ninguna imposibilidad para nosotros contratar. En ese punto nos planteamos evidentemente el dinero, que es otro condicionante, y ahí el Cabildo tenía posibilidades de darnos su superávit. 23 millones. Nos da de superávit 13 millones, nosotros como IAS teníamos otra parte que podíamos unir todo y colocarlo para comprarlo. Porque el precio final son 23, con esos arreglos. No, el precio final son 29 millones. La ley que dice que se puede comprar un edificio en construcción siempre que la parte que esté construida sea mayor que la que queda pendiente por hacer y que se paga o se tasa a precio cierto lo que está construido ya y por eso hace falta la tasación y luego tiene que ser todo lo que queda pendiente de construir, pues tendrá que ir contra certificación de obra. Vale, usted ha hablado de la tasación. A su socio en el grupo de gobierno no le sale esa tasación. Vamos a ver, si contamos, la tasación se realiza de tres formas diferentes. Se calculan los metros que hay debajo de rasante a un precio, 300 euros y pico. El que está de acceso directo a la calle en otro precio y lo que está por encima a otro precio. El cómputo total sale a 1.700 euros el metro cuadrado. Acabado, o sea, finalizado como sociosanitario, que tiene un nivel alto de instalaciones, que va a tener radiología, que tiene laboratorio, que tiene gases en todas las habitaciones. Eso cuesta 1.700 euros metro cuadrado. Cualquier vivienda en esa zona es muchísimo más cara. Ya, vamos a ver, dígame una cosa para irlo entendiendo. Si yo ahora compro el precio de mercado de ese edificio ahora mismo, es que usted me habla de 29, yo tengo la cifra de 23. ¿Serían 23 y los 6 restantes sería para adaptarlo? Exactamente, para finalizarlo. Para finalizar. Porque el edificio no está finalizado del todo. Bueno, finalizado, directora, y adaptarlo, ¿no? Porque tenemos... Exacto, finalizarlo como sociosanitario. Tenemos que convertirlo como sociosanitario. Sí, pero quiero decir que no es que haya que tirar nada, sino
como el edificio falta de completar por dentro, se podría finalizar ya como socio sanitario y nos lo entregarían como un socio sanitario. ¿No sale más económico alquilarlo, por ejemplo, si al final lo que se va a hacer es comprar esa unidad, comprar ese edificio que estamos viendo, para que demoler el Febles Campos, ¿no? Exactamente. Demolerlo y volver a hacerlo. Entonces, esta gente que va a estar ahí va a volver a Febles Campos. ¿No es mejor alquilarlo o es dinero tirado? Vamos a ver, el alquilar no hemos encontrado ninguno, primero no hemos encontrado ninguno que se quiera alquilar, pero independientemente de eso, hace falta camas en Santa Cruz. O sea, Santa Cruz y la Laguna, el área metropolitana, es lo que más desprovisto de camas sociosanitarias está con respecto al resto de la isla. Y hacen falta. Entonces parecería más lógico comprar algo que pueda ser utilizado una vez que el Febles Campos esté construido, bien para hacer la misma operación con Ofra o bien para crecimiento neto de camas dentro de la capital, que alquilar algo que probablemente a lo mejor a lo largo de 4 o 5 años que puede estar durando esta situación, la renta sería una renta lo suficientemente alta para que al que nos la alquila le sea rentable la inversión de transformarlo en sociosanitario. Ya. O sea, usted me está diciendo que de haberse comprado o de comprarse, que todavía no sabemos, este edificio, el uso después de que esté el Febles Campos funcionando sería el mismo, sociosanitario. Seguiría siendo un centro sociosanitario de muy alto requerimiento, porque la propia estructura nos facilitaría el alto requerimiento, pero que es además lo que hace falta. O sea, cada vez más las personas mayores llegan, no es que lleguen en peor situación, sino como se vive más, también en las condiciones que tienen al final de su vida son peores. Cuando hablamos de un centro sociosanitario, ¿nos estamos refiriendo a lugares de esparcimiento también? Vamos a ver. Estamos hablando que vamos a ubicar el Hospital Febles Campos o que vamos a ubicar un centro sociosanitario de alto nivel de requerimiento. La mayoría de esas personas son personas que son encamadas con un alto nivel de cuidado, que en la mayoría de los sitios no es que tengan una zona de zona de entrenamiento o de grandes zonas de esparcimiento. Una cosa es cuando hablamos de bajo requerimiento sanitario y para un grado 2 leve, que no son grandes dependientes, pero aquí estamos hablando de personas muy dependientes en una etapa, digamos, de altas necesidades de cuidados médicos y de enfermería. O sea, gente que si no tuvieran centros como este estarían en el hospital o en casa. Y están. Vamos a ver, el hecho de que en estos momentos sea totalmente insuficiente las camas que tenemos en el espacio sociosanitario hace que el índice de rotación de las camas hospitalarias sea más baja y de hecho siempre se dice o periódicamente se sale a la luz pública la situación de que cada hospital puede tener 40, 50, 35 pacientes dependiendo de la época, en el cual no hay personas que están pendiente de alta, que no pueden ir a domicilio, y en muchas ocasiones nosotros pedimos, oye, dime lo que tienes para ir a domicilio y le ponemos nosotros la atención domiciliaria, pero hay situaciones en que nos dicen, esto no es para un domicilio. Entonces, hay que tener en cuenta que, por ejemplo, si tuviésemos en los hospitales 90 pacientes, entre los dos hospitales grandes, 90 pacientes fijos a 650 euros que vale la cama, al final de un año son 22 millones de euros. Este edificio cuesta 29 millones de euros. Es decir, que tendríamos la amortización de esta inversión en prácticamente un año y medio. Oiga, le pido un esfuerzo de memoria. ¿Cuántas personas tenemos en esta situación que necesitan una cama ahora mismo o que están ocupando? Lista de espera. Bueno, que están ocupando una cama. ¿Cuántas camas tiene el Cabildo ahora? En este momento, entre... Bueno, camas exactamente no recuerdo. O sea, plazas totales tenemos 5.120 y algo. 5.100, vamos. 5.100. Esas son las plazas que tenemos. ¿Y la demanda de la lista de espera? En estos momentos tenemos, a pesar de que hemos crecido 1.300 plazas desde el 2015 a ahora, en estos momentos tenemos 3.000 personas en lista de espera. ¿3.000? Es que la demanda... El envejecimiento de la población hace que cada vez crezca más la demanda. Eso le iba a preguntar. Claro, el grado, el nivel vegetativo de la sociedad. Claro, o sea, vamos teniendo un envejecimiento de la población y se produce un envejecimiento dentro del envejecimiento. Es decir, no es que solamente haya más personas de más de 65 años, es que hay muchas más personas por encima de los 80 y de los 85 años.
Cuanto más se viva, es lógico pensar que el nivel de dependencia va aumentando, porque si se vive hasta los 100, pues tendremos unas limitaciones. Si vivo hasta los 110, tendré muchas más limitaciones. Eso hace que sea más necesario de centros sociosanitarios, si además tenemos en cuenta que la sociedad ha ido cambiando a lo largo de estos años, no solamente por el envejecimiento, sino por el trabajo, porque las familias cada vez son más pequeñas, porque muchos de los hijos van fuera por necesidades de búsquedas laborales. Es decir, hay una sociedad que cada vez va siendo más necesario la intervención sociosanitaria y cada vez va siendo más necesario la intervención como crónico y la intervención más, digamos, activa por parte de la administración, como cuando estaban los infectos contagiosos lo hacía falta en sanidad. Ahora lo hace falta en otros terrenos. Oiga, vamos a ver, si tenemos 3.000 en lista de espera, ¿cuánto tiene que esperar esta gente para conseguir una plaza? ¿O qué tiene que esperar? ¿A que quede una plaza libre? Es que esa es la situación en estos momentos. Las personas tienen que esperar a que quede una plaza libre para poderla incorporar. Por eso es por lo que, bueno, hemos crecido esas 1.300 plazas en esta legislatura, pero en este momento, de hecho, ya tenemos algunas plazas financiadas, pero que no hay infraestructura con quien contratarlas. O sea, tenemos dinero para poner en funcionamiento más plazas, pero ya no hay donde contratar. Y eso ha hecho que pusiéramos en marcha un plan de infraestructura que tiene más de 15 proyectos nuevos de construcción de nuevos edificios, más estas 2 remodelaciones, que en este momento hace que de estos 15 proyectos tenemos ya 11 bastante lanzados, algunos ya construidos, otros con los proyectos presentados, otros en fase ya de concurso y otros pendientes de concurso. Oiga, ¿el expediente de la compra del edificio, vamos a llamarlo edificio Plasencia, se ha desestimado ya? No, vamos a ver. Lo que tenemos en este momento es una autorización para comprar un edificio. Es lo que hay. No hay ninguna, digamos, compromiso contractual con este propietario, con Carla Can, ¿no? Porque es lo que es la propiedad. Ahora, está claro que la voluntad cuando se inició este expediente era llegar a concretar en este edificio porque es el único que hemos visto. En esta situación bueno, pues por un lado parece que la falta de concurso hace pensar que pudiésemos estar atentando a la concurrencia, a la participación de otros posibles inmuebles y una serie de circunstancias e incluso este conflicto social ante esta situación. Además de que por parte, digamos, de esta sociedad ha planteado, ha dado la posibilidad de que ante este conflicto no tienen problema en retirar la oferta, es más que retiran la oferta, sino ante esta situación de conflicto, que con ellos no hay ningún tipo de problema. En esa situación nosotros lo que nos hemos planteado, bueno, primera cuestión, ¿hay más edificios o más posibilidades? Pues vamos a hacer una oferta pública y es lo que vamos a colocar en los periódicos y en los medios de la isla, en el sentido de decir, oiga, pues si de verdad hay edificios que permitan ubicar a 220, 240, 270 personas, con un promedio de 60 metros cuadrados por cada cama, y que pudiese estar terminado en 10 meses, esto parece que podían tenerlo finalizado en 6 meses, pero bueno, hasta 10 meses, nosotros valoramos las ofertas. Si aparecieran 70, pues evidentemente sacaríamos un concurso abierto. Si no aparece nada, tendríamos que replantearnos en ese momento qué hacer. ¿Porque el edificio debe estar construido o podría ser un edificio de cero? Alguien que pone el terreno y dice, bueno... Vamos a ver, en esa situación estamos nosotros. Lo que nosotros queremos es algo que se acorte los plazos. Es decir, si a mí dentro de 3 años, pues es tarde, y ya tendríamos nosotros construido algunos de los que estamos licitando ahora. Claro. Es verdad que eso retrasaría mucho la posibilidad de crecimiento de plazas, porque si yo tengo que jugar con los centros que voy construyendo para sacar los viejos, tirar los viejos, llevo 3 años que tardo en construir más 3 años que tardo en construir el Febles, por ejemplo, tardo como 6 años en poder poner una plaza, incrementar una plaza más en Santa Cruz. Lo ideal,
pues que este centro o cualquiera que apareciera nos permitiera sustituir el Febles Campos y lo nuevo que fuésemos construyendo fuese crecimiento neto de plaza. La oferta sería Santa Cruz La Laguna, estamos hablando de plaza. Área metropolitana. Área metropolitana. Bien, esto ¿se ha levantado más aspavientos está claro que más aspavientos por quién es el vendedor? ¿Que quién es el vendedor que por la zona? O que hay mucha gente que discrepa también por la zona. Dice, bueno, la zona, eso es una zona de expansión, una zona parece que una zona hotelera, no vemos un centro sociosanitario ahí, yo no sé qué características tiene que tener un centro sociosanitario, si puede estar en la costa o no puede estar en la costa, si debe estar en la costa o no debe estar en la costa. Supongo que eso no es un problema. Vamos a ver, tenemos centros sociosanitarios desde las medianías a zonas de más costa, en distintas ubicaciones. ¿Qué es una zona que le llaman la Milla de Oro? Pues ¿por qué no se puede colocar ahí un centro sociosanitario? ¿Dónde tenemos que poner a los pacientes sociosanitarios? O sea, igual que hay otros centros de consultas o hay otras, pues perfectamente puede haber en esa zona un sociosanitario y con derecho a las mejores condiciones. O sea, el que sea mayor no quiere decir que tengamos que ponerlo en peores condiciones, ni que tengamos que condenarlo a estar en unas infraestructuras no adecuadas. Yo creo que el ser mayor merece que realmente nos apliquemos en que las instalaciones son las mejores y los sitios los mejores posibles. ¿Usted le ha sorprendido la reacción del PSOE después de que votaran sus dos consejeros sí adelante a esto? Sinceramente sí. Vamos a ver, uno puede pensar, porque tampoco... ¿Pero se leyeron el expediente o no se lo leyeron? No, eso yo no lo puedo contestar, no lo sé. O sea, el expediente, vamos a ver, esto va al Consejo Rector, pero previamente pasa por el Consejo de Gobierno, donde nosotros solicitamos autorización al Cabildo para iniciar este expediente de compra. Eso se aprueba en el Consejo, se aprueba en el Consejo el incremento presupuestario para comprar un edificio, y se lleva al Pleno, digamos, el incremento presupuestario a la aportación dineraria que hace el Cabildo al IAS para poder comprar un edificio, ¿no? Ya. Vamos a ver. Usted ahora puede responder si ve que hay respuesta y si no, pues calle para siempre, que diría aquí, ¿no? Dice, lo que hizo el Cabildo es decir, pues ahora búsquenlo ustedes y cualquiera que proponga les ponemos pegas para justificar que el que yo elegí era el adecuado, dice alguien. ¿Y el antiguo Hotel Anaga? Pregunta alguien. No sé si conoce el Hotel Anaga. Sí. Yo no lo conozco. También lo valoramos y solamente quiere decir que el propietario también tiene relación con Plasencia. Ya. O sea, lo valoramos y en concreto ese edificio no nos permitía el ancho suficiente de pasillos para giro de las camas y las entradas en las habitaciones. Esta pregunta no la entiendo mucho, pero la voy a leer, por supuesto. Buenas noches. ¿Por qué aquí en el norte no se hace un hospital? ¿Por qué? ¿Centros sociosanitarios en el norte? Sí. En el norte, vamos a ver, estos proyectos del plan de infraestructura, como centros sociosanitarios tenemos que se va a poner uno nuevo en Garechico, está el de La Orotava, que también está para próxima licitación. Está La Matanza abrió y está ampliando el número de plazas. La Victoria también va a incrementar el número de plazas. O sea, que hay diferentes municipios en el norte donde ya tenemos el proyecto y donde se va a licitar. Vale, voy terminando ya porque le llega el compañero Alberto con los deportes. El tema es que se va a gastar un dinero de manera provisional para luego volver a llevarlos donde están ahora los mayores. Usted ha respondido a esa pregunta. Sí, ha dicho que la intención es que si el edificio que sea va a seguir siendo de uso sociosanitario. O sea, que sumaría las camas que hay, ¿no? Sí. Un edificio en primera línea de costa me pega más como hotel que malla. Dice alguien que ya ha respondido usted ese asunto. Para la gente enferma, ¿por qué no se hace algo, por favor? Ya está bien, esa es mi opinión. Bueno, para la gente enferma... yo arreglaría para los mayores el edificio que quieren tirar en Añasa. Ese sí que ese sí que es complicado. Además porque está en una zona ilegal, porque está afectado por costas, porque ahí no se puede hacer nada. Ese ni siquiera lo hemos valorado. Ese hay que tirarlo y además eso, vamos, yo no veo ni el sitio ni el edificio adecuado para los mayores. Dice alguien, por favor, pregúntele a esta señora, a usted, ¿qué va a hacer con las personas que están en la residencia AMMA? Que hoy nos han comunicado que tienen que cerrar en 2 meses por orden judicial. Bien, efectivamente.
Leo. Sí. El Tribunal Supremo ha inadmitido un recurso contra la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, esta noticia la hemos conocido esta tarde, de declarar nulas las licencias de construcción y de actividad y habitabilidad que el Ayuntamiento de Santa Cruz concedió en 2003 y 2009, respectivamente a la residencia de mayores El Drago del Marqués. Aquí dicen AMA, no sé si es la misma, es la misma, ¿no? Esta decisión tiene como origen la denuncia que afectó a un vecino en la zona, supone de facto que se establece un breve plazo de tiempo para el cese de la actividad y el cierre de la residencia. La residencia de mayores está situada en la urbanización de Ifara y las licencias fueron declaradas nulas al estimar que no se ajustaban al plan de urbanismo de la época. La construcción de la residencia es ajena a las actuales gestores de la misma, que la adquirieron a finales de 2016. Y después ya habla de que la decisión del Supremo ha causado una profunda consternación, dice la empresa, puesto que no se querían poner en el peor de los escenarios, pero efectivamente van a acatar la decisión del alto tribunal. ¿Esto qué significa desde el punto de vista sociosanitario? Pues agravar el problema que tenemos en Santa Cruz de falta de plazas. Como le decía antes, nosotros tenemos prácticamente... no existe ninguna plaza en la isla libre que se pueda contratar y esto significa pues, que 170 personas o residentes que están en ese momento, de los cuales unas plazas las tenemos contratadas nosotros desde el IA, otras plazas las tiene contratada el propio Servicio Canario de Salud y otras son privadas puras, financiadas por la familia. Pues no hay, y ellos llevan también tiempo buscando algún edificio donde poder trasladarse y no han encontrado en toda la isla tampoco. O sea que viene a agravar la situación que tenemos en el área metropolitana. Y voy despachando ya este asunto. Ya se dijo sitios en este programa, es verdad, lo dijo Leopoldo el otro día, Antigua Clínica Capote, usted ha dicho que es muy pequeña, asilo con una ampliación, las Monjas Oblatas de la Laguna o todos estos juntos. Chiquito lugar para un centro sociosanitario, dice alguien, en pleno centro de la futura ciudad y una mole sin lugar para pasear. Ya ha explicado usted que estamos hablando de altos dependientes que están encamados prácticamente todo el día, ¿no? Y al lado de este edificio se quieren hacer actos y zonas de marcha, al lado del auditorio y el parque marítimo, bien por hacer más camas, mal por el lugar, dice alguien. Usted puede intervenir cuando quiera. Ahí voy terminando ya con los mensajes. Me parece bien que busquen lugares para estas personas encamadas, pero no en un caro edificio y en una zona inadecuada. Ya veremos lo caro que es cuando empiecen a presentarse los otros, si se presentan, ¿no? No, y en comparación con lo que nosotros mismos construimos. Vamos a ver, nosotros en promedio, después depende del proyecto y de todo eso, pero nosotros nos planteamos como bueno, como óptimo, un edificio que la construcción, sin contar el suelo, está en torno a 1.200 euros metros cuadrados construido. En este caso salen 1.700, con el suelo, con las licencias, con la dirección facultativa de la obra y con el proyecto. Entonces, nosotros de obra pura estamos moviéndonos entre 900 y algo y 1.200 euros el metro cuadrado. Con la dificultad que nos está tocando ahora, que realmente se puedan ajustar a precios bajos. O sea, ya una vez salida de la crisis, los precios, las contratas, empiezan a ajustar los precios de licitación también. Todo esto lo dirá usted en el Pleno, entiendo. Explicará todo esto en el Pleno el próximo viernes. Y última cuestión, al lado de LUC hay algunos edificios sin uso. Estarían más cerca de cualquier urgencia. Hay una nave con las cristaleras pintadas que se ve desde el tranvía que sería más adecuado que este edificio. No sé qué nave es. Yo vuelvo a decir lo mismo que decía antes. O sea, los mayores no necesariamente ni tienen que ir a naves, ni tienen que ir a sitios ni condiciones que sean poco, digamos, adecuadas para la vida de las personas. O sea, los mayores necesitan y pueden y deben ir a centros en todas las condiciones de dignidad y de trato. Si realmente tenemos a la disponibilidad un centro, el decir no es porque los mayores vayan a estar peor que donde están ahora, pero no porque sea demasiado para el mayor y donde tengamos que recluirlos a los peores sitios de la urbanización, ¿no? Bueno, María Reyes, directora insular de Atención Social y Sociosanitaria del Cabildo de Tenerife. Usted es médico de profesión, ¿verdad? Sí. Gracias y muy buenas noches. Buenas noches, bueno, muchas gracias. Pues ya veremos cómo deriva todo esto. De momento, muchísimas gracias por responder a las preguntas y por aclararnos algo que en todo este ruido no sabíamos, los detalles. Y en eso nos queríamos quedar esta noche, en los detalles, en las puntadas de hilo a hilo,
¿Por qué se hace? ¿Por qué no se hace? ¿Por qué es bueno? ¿Por qué no es bueno? Creo que ha respondido usted a todo. Espero que sí. Muchas gracias, buenas noches. Seguimos en un día más. Ahora viene Berto Mata con los deportes, que es lunes. Nos vemos al final.